¿Sos menos progre que hace 20 años? Si me quedo con la etiqueta, sí. Eduardo Sacheri, bienvenido a Soul Radio. Gracias. Me interesa mucho que tu primera novela y tu última novela ocurren las dos en 1975, 1974, 75. Cierto. ¿Por qué? Mira, todos los 70 me parecen extremadamente fecundos en significados, no necesariamente agradables ni halagüeños. Y me pasa como lector, y sospecho que me pasa también como escritor, que los temas que están muy transitados, muy vistos, muy leídos, siento que no tengo nada para decir. Entonces, la segunda mitad de los 70, por obvios y legítimos motivos, es súper lógico que la dictadura haya atraído tanta atención de la literatura, del teatro, del cine. Pero el periodo anterior no. Bueno, particularmente ese retorno del peronismo tan traumático y tan particular, para mí es un periodo sumamente interesante. Es curioso porque para muchos historiadores, sobre todo económicos, el 75 es un año bisagra para Argentina. O sea, termina de explotar el modelo de sustitución de importaciones, de economía cerrada, y no logramos reemplazarlo por otro, ¿no? Es justo ese momento también, año del Rodrigazo, etcétera, ¿no? En la economía, digo, tiene un significado muy fuerte. Bueno, y en la política también, ¿viste? Yo qué sé, pienso en el lugar que tiene la violencia en esos años. La violencia tiene un lugar muy legítimo. Todos reivindican la violencia, todos naturalizan la violencia. No, incluso está muy metida en la sociedad. Hay un libro muy bueno que se llama Los años 70 de la gente común. El de Carasay. Sebastián Carasay. Es muy bueno el libro. Que ves las publicidades de jeans y las modelos están con el fusil, ¿entendés? Sí, por ejemplo. Bueno, es que si hay algo que te remite a... Vos hablas de publicidad. Si hay algo que te remite al sentido común imperante es la publicidad. Total. Entonces, bueno, me interesa sobre todo cuando veo que pasa el tiempo y las evocaciones de los pasados se van tiñendo de conveniencias presentes, ¿viste? De opciones presentes. Me parece que la manera en que se edulcoraron los 70 en lo que va del siglo XXI, me parece que no está bueno. Escúchame, publicaste casi 20 libros. ¿Sí? Eso le hice la cuenta. Demasiado. Claramente demasiado. Y sale en varios países, pero seguís dando clases en colegios, ¿correcto? Sí, ¿no? los lunes. Los lunes sigo dando clases. Sí, la universidad la dejé hace mucho ya. Di en la UBA, en económicas, historia económica daba, muchos años, y me quedé con unas horitas de secundario los días lunes. ¿Y por qué? Porque me gusta, porque estudié para ser profesor, o digamos, en realidad estudié con la idea de convertirme en un académico de la historia. Como muchos que estudiamos con esa idea, encontramos en la docencia una salida laboral inevitable. Descubrí que me gustaba y me sigue gustando. Y es un lindo complemento también para mis otros laburos. Digo, la escritura es un trabajo más hermético, más introspectivo, más aislado, y la docencia te obliga a ejercitar otras cosas de tu modo de ser y está bueno. Dos de tus últimos libros son de historia argentina. Uh-huh. ¿Los escribiste con ganas de corregir algún sentido común sobre el cuento que nos contamos nosotros sobre nosotros mismos? A lo mejor el verbo corregir es demasiado ambicioso. Sí. Digamos, ¿quién soy yo como para andar corrigiendo un sentido común? Ni más ni menos que un sentido común. Puede ser. Pero sí, es verdad que me fastidia un poco que se labure lo bien que se labura académicamente en las universidades argentinas en historia, teoría de la restauración democrática para acá, que realmente se labura muy bien, y lo poco que llega de esa manera de entender y de explicar la historia al sentido común, ni que hablar de las escuelas. Pero no solo las escuelas. Hay un sentido común dominante y una narrativa en el mundo de la política, en el mundo del periodismo,
en el mundo de la calle, en el mundo de las redes, que está totalmente ajena a todo eso que está bien investigado y está bueno laburarlo y está bueno para enriquecerlo. Entonces, claro, el discurso académico es complejo, es necesariamente complejo. La ciencia, también la ciencia social, tiene su jerga, sus circuitos, pero bueno, hacer divulgación, que es flor de laburo, creo que merece la pena, sobre todo como para, en todo caso, vuelvo, no corregir, pero sí como a ofrecer otra cosa distinta a la divulgación que te encontrás en general, que es una serie de lugares comunes y latiguillos del revisionismo de todo el siglo XX, refritos y refritos y refritos. Yo siento que tus libros son el anti-Felipe Piña, no quiero meterte en un quilombo, pero... No me hagas hacer nombres, te pido por favor. No digo nombres, pero lo que digo es, pero no es que sos el anti-Piña porque sos como el espejo ideológico de Piña, sino que al revés, son libros que juzgan muy poco, que tratan de entender, que dicen es más complejo todo el tiempo, que mirás procesos más amplios, no solamente los protagonistas, ¿no? Hablas de la economía mucho, también, no sé, de las mujeres. Decís, a veces hay investigadores que dicen esto, investigadores que dicen lo otro. Por eso me parece que es novedoso con respecto a lo que fue más popular en la historia en las últimas décadas. No tanto por el cambio ideológico, sino por esto, decir, como seamos más humildes. Es que así laburan los historiadores. Con ese nivel de humildad, con ese nivel de duda. Yo no me considero un historiador, me considero un profesor. Es decir, yo no genero nuevo conocimiento a partir de investigación original. Pero lo que hacemos los profesores, en el mejor de los casos, es tomar ese conocimiento y no solo compartirlo con quienes te leen, sino compartir la perspectiva. Precisamente esto de, la próxima vez que leas historia, que no sea un libro mío, pedile estas cosas a lo que leas. Claro, está bueno eso. ¿Viste? Pedile diversidad de enfoques, pedile dudas, pedile preguntas, pedile actualización bibliográfica, pedile eso. Igual creo que lo que haces es un poquito más que divulgación, en el sentido que hay mucha conceptualización, interpretación, como poner juntas cosas que estaban separadas, ¿entendés? Hay un trabajo ahí que no es solamente el de hacer más accesible el trabajo de otros. Puede ser. Bueno, es que a lo mejor cuando uno va estudiando y después va enseñando, estás todo el tiempo haciendo eso. ¿Viste? Suponete a mis alumnos. Y les tengo que juntar, sintetizar cosas diversas en una perspectiva más o menos lógica. Te diría que en esos libros de historia, que es muy difícil encontrar el tono, o a mí al menos me cuesta un montón, el tono casi coloquial de una clase es lo que termina haciéndome más efectivo. Sí. Casi como si estuviera hablando con mis alumnos. Por esta cosa que te digo, pedagógica, didáctica y de intercambio coloquial. También evitás hacer paralelismos con la situación política actual, que es algo que también estuvo en auge hace unas décadas, en la década pasada. O sea, no tratás de que la historia te permita jugar una batallita contemporánea, pero digo, cuando explicás que el primer gobierno de Buenos Aires tuvo problemas de inflación porque emitía demasiado, y explicás muy cuidadosamente cómo funciona el deterioro de la moneda por el exceso de emisión, de alguna manera también estás explicando algo de la actualidad. Yo creo que es inevitable que ciertos conceptos teóricos que eventualmente manejas y permeen lo que decís. Sí, indudablemente para mí pertenezco a ese extraño grupo de personas que piensa que la emisión monetaria descontrolada genera inflación. Lo siento. Lo siento, pero lo estudié en la facultad, lo he corroborado numerosas veces en diferentes escenarios. O sea, sí. La República de Weimar también, no solo la Argentina. A mí me parece que lo de las batallitas, de usar la historia en batallitas, es inevitable. Y desde que la ciencia histórica se constituyó como tal en el siglo XIX, sucede eso. Y seguirá sucediendo, no pasa nada. Sí, cada época tiene sus preguntas, ¿no? Y la historia es un lugar donde muchos quieren legitimarse o deslegitimar al rival. Claro. Y bueno, está bien.
Pero sí lo que me fastidia un poco, sinceramente, es este anacronismo como sistema casi. ¿Viste? Esto de achatar el pasado, aplanar las tensiones del pasado, porque nos irrita, nos molesta, nos inquieta, que es algo muy de la corrección política actual. Fíjate que va mucho más allá de lo político. Esto de, qué distinto era el pasado, me molesta. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una serie televisiva sobre la nobleza británica del siglo XVIII y voy a poner una diversidad étnica y una libertad sexual y una amplitud de derechos de género fenomenales. No, máster, el siglo XVIII inglés no es así. Que a vos te guste que el presente sea así, a mí me parece genial. Y te cuento, a mí también me gusta así. Pero el pasado no era así. Y si yo pierdo de vista que el pasado no era así, y pienso que siempre hemos sido los que somos, pierdo reflejos pensando en el futuro. ¿Y eso se hace de una manera bien intencionada o crees que es una manera de traficar otra cosa? Yo creo que para la mayoría es bien intencionado, porque la mayoría de la gente que hace eso piensa que está haciendo bien. Por supuesto que en todo ámbito hay kiosquitos. Entonces también están los pícaros que encuentran un kiosquito, en el ámbito que sea, abren el kiosquito y trafican desde ahí. Yo tiendo a pensar que muchas veces es, digamos, el infierno está tapizado de buenas intenciones. Y creo que la mayoría lo hace con buena intención, aunque haga algo que a la larga es muy dañino. Hay varias cosas en tu libro de historia que resaltás, que me parecen que están buenas, que son poco conocidas, como por ejemplo el hecho de que el voto universal es muy anterior a 1916. Masculino, ¿no? Sí, es que desde la década de 1820, fíjate, 90 pirulos antes, el voto es universal masculino. Fíjate cómo, claro, como en Europa, es verdad que el voto universal recién llega sobre fines de siglo, pero es una realidad política y social totalmente diferente. Pero en América Latina no, y en el Río de la Plata en particular, es un lugar recontra democrático en ese sentido. Después discutimos qué tan representativa de la opinión general eran esas elecciones. Porque eran elecciones violentas, de compadritos, ¿viste? Era como barra brava contra barra brava, todo lo que queramos. Pero el voto universal existe desde 1821. Y sin embargo se dice escuchando que recién con la ley Sáenz-Peña hubo voto universal masculino. No, lo que hay es voto obligatorio con la ley Sáenz-Peña. Otra cosa que decís mucho es, se podía ser provinciano y unitario. Y se podía ser federal porteño, que no era lo mismo que ser federal del litoral y no era lo mismo que ser federal del interior. Y con mucha lógica. Cuando Rosa se golpea el pecho como yo soy el más federal de los federales, en un punto tiene razón cuando el tipo dice, mirá, lo que es de Buenos Aires, es de Buenos Aires. Sí. Así de federales somos. Eso lo marcás muy bien y para mí nunca lo he tenido tan claro. Que en el fondo los unitarios eran los que estaban dispuestos a entregar la aduana y los ríos, y los federales, como decían, no, cada uno va por su lado, Buenos Aires no lo hizo nunca. Se negó rotundamente. Sí. Y en algún momento digo, mirá, la batalla de la Vuelta de Obligado, que tanto enorgullece. Tenemos feriado. Que tenemos feriado y todo. Vos lo podés ver como un acto de defensa de la soberanía nacional, piripipi, piripipi, o lo podés ver también y al mismo tiempo como la celosa custodia que hace Buenos Aires de, no, loco, los ríos no se navegan porque a Buenos Aires le sirve que la única aduana que junte la plata sea la del puerto de Buenos Aires. Y eso no los vuelve malos ni a los porteños ni a Rosas. Sí lo vuelve menos feriado, ¿no? Decir la corriente, vos no podés comerciar, lo vuelve menos feriado nacional. Y lo vuelve menos feriado. Está bueno que lo pensemos. Porque una cosa es, tengo el día de que ese día de la soberanía también tiene que ver con, en algún momento lo empezaron a reivindicar. Creo que nunca se imaginaron que iba a terminar en feriado.
Otra cosa que me gusta como contás es el famoso empréstito Baring, el inicio de la deuda externa, que incluso yo que estudié en un colegio católico de San Isidro era como lo peor del mundo, el empréstito Baring. Y decís, bueno, tiene su cosa, papá. Y me hizo gracia, que esto yo no sabía, que el problema del empréstito Baring fue que lo gastamos en una guerra. Y yo es algo que digo mucho sobre Malvinas, ¿no? Que la deuda que tomó la dictadura se gastó mucho en Malvinas, ¿no? Todavía tenemos muy claro el costo humano y el costo de soberanía que tuvo la guerra de Malvinas, pero no tenemos conciencia del costo económico de Malvinas y la herencia de Alfonsín. Mira, es que es interesantísimo y es interesante el paralelo. O sea, cuando Rivadavia gestiona el préstamo de la Baring, ¿se imaginan un puerto nuevo y mejorar los caminos? ¿No se imaginan agarrarse en una guerra mano a mano con Brasil para ver qué pasa con la banda oriental? Y se la gastan ahí. La tasa de interés es alta. Y sí, Máster, le están prestando guita a los ingleses a un grupo de provincias que todavía no saben si van a ser un país. La tasa va de acuerdo con el riesgo, bancátela. O sea, de nuevo, ¿no? Pensar la historia a partir de buenos y malos, ya es un poco empobrecedor, me parece. ¿Vas a seguir con los libros de historia? ¿1852-1880? En eso estoy, porque son los años donde ese Estado Nacional que se les ha negado hasta mientras está Rosas, a partir de Caseros, Urquiza, la Constitución, eso sí se empieza a edificar. Paro en 1880 cuando ese Estado Nacional dice, listo, las provincias me obedecen. Es los años de... En los años de la Constitución. ¿Sabes que yo pensé lo mismo? Me gusta, en realidad también podría ser los años del Estado, que sería súper complejo comunicar ese título en la Argentina actual, ¿viste? Porque los años del Estado Nacional. Sí. Pero es que esto de la Constitución y el funcionamiento institucional se va comiendo las autonomías provinciales de un modo muy interesante. Y ese Estado Nacional que fagocita autonomías y crece. Y se hace sólido hasta que en 1880, la última gran autonomía, que es la de Buenos Aires, se le planta enfrente y el Estado Nacional dice, no, loca, vos también obedecés. Fin. Y después, con un cuarto libro, llegará a 1916, que un poco es cuando empieza el siglo XX en la Argentina. Acá le robo a Hobsbawm su idea de que el siglo XX mundial arranca en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y termina en 89. Y termina con la caída del socialismo real. Digo, en la Argentina también, 1910 se parece mucho más a 1890 que a 1916. Entonces, digo, bueno, corto ahí, termino y no me meto en el tan atribulado siglo XX. ¿Cuál es tu hipótesis sobre el estancamiento argentino? Digamos, para no agrandarlo tanto, digo, la economía hace 50 años está más o menos en el mismo lugar. Sí. ¿A qué crees que se debe? Me da la sensación de que no hemos logrado, tenemos una actitud muy emocional y muy inmadura en relación a la concepción que tenemos de la economía. No hemos logrado aceptar que no se puede obtener todo al mismo tiempo. Lo que va a la inversión no va al consumo. Estoy simplificando así de manera rotunda, abusiva, pero me parece que nos engañamos pensando que podemos seguir indefinidamente así. Y la emisión monetaria y la inflación consecuente son una manera que encontramos de patear el problema para adelante. O sea, es como una especie de analgésico que no nos cura, pero patea el problema para el siguiente gobierno, para la siguiente generación. Sí, si baja la fiebre... Un poquito, sí. Salvo momentos donde explota igual. Entonces, pero toda corrección en el fondo la pensamos como momentánea. Dijiste hace poco, estoy buscando que me dejen hablar de lo que se me cante. ¿Quién no te deja hablar de lo que se te canta? ¿O qué querías decir? ¿Así lo dije? Sí. ¿Que estoy buscando? Mira, en realidad
creo que vivimos en una época donde hay algo que está bueno y al mismo tiempo está malo, que es cualquiera puede decir cualquier cosa y las redes sociales son un ámbito de una horizontalidad impresionante, pero cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces, y desde el anonimato y desde esa horizontalidad es muy fácil el insulto, la prepotencia, la arbitrariedad, el razonamiento ramplón. Súmale a eso una corrección política que tiende a la asfixia, que tiende al estrangulamiento de cualquier cosa que se mueva un poquito en los bordes o en los márgenes. ¿Hablas del mundo cultural literario, por ejemplo? Sí, del mundo cultural en general. De las ideas. El mundo de las ideas. Que, digamos, ¿a mí cuántos años me quedan? Tengo 56. No me quedan tantos. Indudablemente me quedan menos que los que he transitado. Eso sí. Entonces, ¿voy a pasarme el tiempo que me queda cerciorándome de que nadie se ofenda? Eso no significa que me interese andar ofendiendo a nadie, ojo, porque también sería una actitud posible desde lo intelectual. Viste que esta idea del intelectual provocador hoy no está de moda, no está nada de moda, pero tuvo sus épocas y las volverá a tener. Ni siquiera pretendo tanto, Hernán. Digo, decir un poco lo que se me cante, escribir de lo que se me cante, pensar lo que se me cante. Respetuosamente, entonces tengo ganas de poder hacerlo. Sin que se te esté juzgando o condenando por alejarte del sentido común dominante. ¿Sos menos progre que hace 20 años? Si me quedo con la etiqueta progre, sí, soy menos progre que hace 20 años. Aunque por ahí tus ideas no cambiaron, decís. Pero mis ideas no cambiaron. O sea, yo sigo considerándome progresista. Sí. Lo que pasa es que los que se llevaron la etiqueta, los que se llevaron el sello de goma del progresismo, no me van a considerar a mí progresista. Y va a pasar que yo no los voy a considerar a ellos, porque me interesa el progreso. Es una gran idea el progreso en lo personal, en lo familiar, en lo cultural, en lo social, en lo nacional. Es interesantísima la idea del progreso. Y compartir eso y fomentar eso me parece estupendo. Lo que tal vez sucede es que vivimos en una época donde desde distintos lugares se monopoliza la virtud. ¿Viste? Nosotros somos los buenos. No sé cuándo empezó eso, empezó hace un par de décadas, y ese nosotros somos los buenos es tan excluyente. O sea, no hay otro modo de ser bueno que el que te indican. No hay otro modo de ser justo que el que te indican. No hay otro modo de ser amplio, ni otro modo de... Y si vos albergás la sospecha de que sí hay otros modos, que eso está en la base del progresismo. Hay otros modos, hay diversos modos. Fíjate qué extraña paradoja esto de que en nombre de lo diverso, en nombre de la tolerancia, estamos asistiendo a una época tan rotundamente calvinista, tan moralista, tan excluyente. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. ¿Y en qué? Hoy escribí sobre este tema, entonces me quedó la pregunta boyando. Por ejemplo, ¿en qué crees que sos conservador en el sentido de las cosas estaban mejor antes que ahora? Por ahí en el fútbol, que sos bastante romántico en el fútbol. Decís, el fútbol de verdad era el de los 70 y ahora es un negocio. Mira, no me pasa con el fútbol, porque me pasa que el fútbol es tantas cosas al mismo tiempo. Claro. O sea, suponete, yo puedo añorar, ya los chicos de Castelar no juegan en la calle, porque hay demasiados autos y demasiada inseguridad. Bueno, juegan en la canchita. Sí. Y tienen su propia mitología. Yo no la entiendo, pero porque la mía es la de la calle de los años 70. Y la de ellos es otra. Por ese lado no. Si querés, sí soy nostálgico. Y a lo mejor estoy
equivocándome rotundamente, pensando, che, a ver, mi adolescencia, en los 80, mi juventud en los 90, parece que estábamos menos seguros de más cosas. Como algo bueno. Y es algo bueno que extraño. Yo pensé que íbamos a mantenernos en esa dirección. Es más, los años 90, en algún punto los recuerdo como demasiado cínicos, demasiado frívolos. Sí. Y me molestaba eso. Pero claro, después la vida sigue. Y pasan una detrás de otro, de procesiones de flagelantes, diciendo lo que está bien y lo que está mal, y vos decís, che, casi que extraño un poco la frivolidad de los 90. Sí, en los 90 la queja era, ya no importa nada, es todo consumo y frivolidad. Ya todo está permitido. Y después pasamos a que todo es importante, o sea, todo es obligatorio. Todo hay que declamarlo y todo hay que nombrarlo en su especificidad más absoluta hasta que el lenguaje muera. Que es interesantísimo el efecto de todo el lenguaje clasifica. Basta de clasificar. Clasificar es una conducta heteropatriarcal, chauvinista e inaceptable. Entonces no existe más el mundo de los vasos. Y yo para entender el mundo decía, hay vasos y no vasos. Sí. Para entender lo que es un vaso, Sí. ¿cómo hacer eso? Clasificar el mundo. Ahora te dice, el vaso es una construcción social. Todo es una construcción social y todo debe ser nombrado en su especificidad tan absoluta que es innombrable. Sí. Para un escritor es innombrable. O sea, es lo peor. Y te digo que hay algo que me preocupa más que sea innombrable para un escritor. Es incognoscible para un científico. Si seguimos así. ¿Por qué eso? Porque no hay manera de establecer categorías. Los científicos usan lenguaje muy específico. Claro, pero si nos metemos a ordenarle a todo el mundo cómo tiene que hablar y cómo tiene que no hablar, conducta fascista si las hay, me parece, corremos el riesgo de que no haya manera de comunicar abstracciones, que la ciencia labura con abstracciones, porque toda abstracción prescinde de lo individual. Estamos tan enamorados del individual y tan enamorados de nuestro derecho a reivindicar lo que tenemos de específico. ¿Sabes? Hay un cuento de Borges que me viene siempre a la mente, que es Funes el Memorioso, que en algún momento el cuento se mete con esto de Funes no recuerda un árbol. Recuerda todas las hojas. Todos los árboles y todas las hojas de todos los árboles. Entonces, no hay modo de vivir. No sabe lo que es un árbol, porque no puede sintetizar uno. Entonces, no sé, me fui, me parece medio... Escúchame, sé que no te gusta hablar de la actualidad política, pero déjame preguntarte solamente cómo ves este momento, el gobierno de Milei, la situación de Argentina ahora. Mira, me parece que se continúa una crispación, o sea, el clima general de convivencia creo que sigue igual de crispado de como venía. Me da la sensación que yo aspiraba, ingenuo de mí, yo imaginaba que podía darse una situación un poco más calma, moderada tal vez es la palabra, más allá de los, digamos, me da la sensación de que a nivel de la economía hay como un consenso dominante de que así no se podía seguir. Vos hablabas antes de esto del 75 como el inicio de el final de algo que no fue reemplazado por otra cosa. Pero pensaba que justamente para enfrentar esos desafíos no venía mal una cierta manera de vincularse con los demás que fuera menos crispada. Y me da la sensación de que la sociedad argentina, bueno, claramente eligió cambiar de portavoces, pero mantener el estilo. Y la verdad que me parece que no está tan bueno. Escúchame, hablemos un poco de literatura o de escritura.
Veo tus novelas como muy fuertes, muy trabajadas en el tema, en el nivel de los personajes, de la estructura, de la historia que cuentan, pero no tanto en el estilo, en el sentido de que el estilo no llama la atención sobre sí mismo, ¿no? El estilo de tu escritura no dice, mirá qué bien que escribo. ¿Eso es una decisión o qué? Mira, es en parte una decisión y en parte a veces tiene que ver con qué historia te estoy contando y qué me parece que amerita o no amerita esa historia. En la primera parte, sí es verdad que yo prefiero en general un lenguaje más bien contenido, priorizar la acción y los diálogos realistas, como en general los puntos de vista que uso son los puntos de vista de los personajes. Los personajes no son escritores, Claro. entonces piensan como una persona, eventualmente una cultura moderada. Pero también, suponete la última novela mía, que es Nosotros dos en la tormenta, esa que está ambientada en la revolución armada, en la guerrilla del 75. Son chicos jóvenes que por un lado tienen un lenguaje teórico muy fuerte detrás que permea lo que hablan, y por el otro lado tienen una vida extraordinariamente de acción y muy trágica en las acciones que llevan adelante sobre otros y sobre sí mismos. A mí me parece que no hay tanto lugar para el estilo. Me parece que debe imponerse, casi te diría una cosa como de cronista, aunque sea una ficción. A lo mejor en otros libros, futuros libros, pueda permitirme como un juego mayor de estilo. ¿Dejaste de escribir cuentos? Tu último libro de cuentos es de 2013. Por ahora sí. Yo no sé si... Bueno, primero que estoy bastante diversificado entre las novelas por un lado, los guiones, las series, que siempre algún proyecto surge, los libros de historia. Pero también sospecho que a lo mejor en este momento de mi vida, a lo mejor no, sé que es así, no se me ocurren tantas historias. Cuando yo era joven, se me ocurren un montón de historias. Y el asunto era, bueno, cuento cuentos, desarrollo cuentos, escribo cuentos. Hoy en día se me ocurren menos cosas y en todo caso lo que hago es explorarlas con mayor profundidad. Por eso salen novelas. Cuando empezás a escribir una novela, cuánto ya sabés lo que va a pasar, cómo termina y la estructura que va a tener? Mira, cuando lo empiezo a pensar, nada. Cuando lo empiezo a escribir, mucho. Pero ¿Y en el ¿por medio qué? qué vas haciendo? ¿Fichitas? Imagínate un cuaderno de apuntes de la facultad, Sí. que se va llenando de cuadros sinópticos, globitos, flechas, cronologías, Mirá. descripciones de personajes, de manera muy anárquica, porque Sí, eso va sí. sin orden, hay recapitulaciones, tachaduras, y eso puede durar meses. Pero todo eso lo hago sin escribir una palabra, pero ni una. Recién cuando tengo bastante claro cuáles son los personajes, cuáles son los puntos principales de la trama y cómo termina, no te digo la frase con la que termina, pero sí lo último que sucede, ¿viste? Para ir bien por el lado de la trama, recién ahí me pongo a escribir. Y enfrento los problemas propiamente literarios. Me gusta que tus personajes tienen nombres muy comunes, digamos. A veces yo he leído a autores más ambiciosos, más experimentales, que les ponían unos nombres estrafalarios a los personajes, pero después el personaje no tenía nada, lo único que tenía interesante era el nombre, ¿entendés? Entonces a vos acá pones un tipo que se llama Diego, y yo te digo, este tipo se llama Diego, que es un nombre de nada interesante, pero te lo voy a llenar de cosas para que pienses que Diego es una persona más o menos real. Bueno, es que a mí lo que me interesa eventualmente es que suceda eso, que me interesa contarte una historia que le sucede a personas y donde yo me desdibuje completamente, mejor, yo como autor, que no me vean. Eh, y en parte de la verosimilitud es esa, que la gente se llame y hable, ese es otro punto importante, que hable como gente normal.
después está el equilibrio de cómo los dotás de profundidad por detrás de esa cotidianeidad. Pero bueno, por lo menos la intención está. ¿Cómo definirías tu lugar en el mundo literario o el de la crítica? ¿Te interesa tener un rol o tus relaciones con los lectores, digamos? Mira, yo vengo de otro palo, es decir, vengo de la historia, no estudié letras, no hice taller literario, tampoco doy taller literario. Medio como que siempre me moví medio en el margen de la cosa. Y no me parece mal. O sea, me parece bien que así como hay una academia histórica, hay una academia en el mundo de las letras y que la academia elija los autores que les gustan, los autores que no les gustan. Yo me siento un poco afuera. Creo que me va bien con mis lectores. Me parece que eso, que tengo lectores y ojo, y me encanta tenerlos. No es que yo escribo para mí y no me interesa. Sí escribo para mí, pero me encanta tener lectores. O sea, me encanta que eso suceda. ¿Y qué autores argentinos de tu generación o, digo, que estén en activo lees o te gustan o recomendás? Mira, Guillermo Martínez, Pablo De Santis, Claudia Piñeiro, Samantha Schweblin, Pola. Te hablo de gente, fíjate, Sí. estoy hablando de gente recontra distinta entre sí. Vos me pediste contemporáneos, Sacomano ya no es contemporáneo, es mucho más grande. Pero ojalá lo escuche y le moleste el comentario. Sergio Holguín. Seguro que después que vaya de acá me voy a acordar ¿Y de tus otros. influencias como lector cuando eras chico eran argentinas o extranjeras o las dos cosas? Mira, de chico, en los 70, el típico mundo de novelas del siglo XIX que leíamos traducidas al español peninsular. ¿Viste? De Julio Verne, Salgari, Alejandro Dumas. Y en la adolescencia, Cortázar, Sábato, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, fueron los que me formaron como un lector más adulto. Tenemos una nueva sección que se llama sobrevalorado o subvalorado. O sea, yo voy a decir una serie de personas o conceptos y van a decir, Así secamente te tengo que contestar. sí, bueno, puedes decir un parrafito. También puedes decir, me parece que está correctamente valorado. O sea, no tenés que decir, Tengo empate. tenés empate. Tengo la tenés casilla empate. del empate. Sí. Bernardino Rivadavia. Hoy subvalorado. ¿Por qué? Bueno, porque carga digamos, con esta mirada peyorativa de vendepatria, entreguista. Y me parece que fue un tipo que se anticipó en 30 años a lo que hicieron después de 1852. Esto de abramos la economía, modernicémonos, vinculémonos con Europa. En ese sentido me parece interesante. Osvaldo Soriano. Subvalorado también. A ver, te iba a decir, no por los lectores y sí por la crítica. Él sufrió mucho. Yo creo que vos lo llevas tranquilamente, sí. pero él sufría Sí. que no lo pusieran en el panteón. Sí, yo creo que lo sufría y creo que era un estupendo escritor, pero ¿sabes en qué me quedé pensando? Yo no sé si hoy se lo lee tanto como merece a Soriano. Por eso mi interrogante empeoró, en el sentido de decir, la crítica no lo valoró, pero los lectores sí. Antes sí, ahora no lo sé. Si los nuevos lectores lo están, digamos, recuperando a Soriano, como me parece que sigue mereciendo, porque me hace un tipo, una perspicacia, no sé, no habrá más pena ni olvido. Está escrito 3 días después. No, porque una cosa es ser piola, ser muy piola para jugar el pasado cuando pasaron 30 años. Sí. Pero otra cosa es esto pasó ayer y yo te lo interpreto con profundidad y con maestría. Y sabiendo qué va a quedar, ¿no? Eso es impresionante. Muy bueno. Ariel Olan.
¿Sabes qué? No sé. Pero realmente, o sea, no sé si es... algunos lo odian. Algunos hinchas independientes. Algunos hinchas independientes lo odian porque después de él quedó un tendal de deudas y de jugadores pésimos. Otros lo reivindican y responsabilizan a los Moyano de los desmanejos del club. Y yo no tengo idea. Es muy interesante cómo la política interna de los clubes... Yo me considero una persona interesada en la política en general, informada. La política interna de los clubes es un misterio. Misterio total. Es un agujero negro donde no hay modo de entender nada ni de sacarle la ficha a nadie. Y con los técnicos en relación a los clubes me pasa lo mismo. No sé si fui demasiado vago en mi respuesta. No lo digo por Independiente, pero viste, está el proyecto de las sociedades anónimas deportivas. ¿Te parecería bien que los clubes que decidan ser sociedades anónimas puedan hacerlo? No lo sé. A mí me gustan los clubes como sociedades civiles sin fines de lucro, pero termino de decirte esto y me viene la imagen del Chiqui Tapia, la imagen de los arbitrajes de Barraca Central o de Riestra, y no quiero quedar pegado a esa gente. Evidentemente el fútbol argentino no está siendo capaz, pues fíjate, después del larguísimo reinado de Grondona, que uno podría haber pensado, bueno, tal vez es el momento de una regeneración, fue todo lo contrario. Fue primero un periodo de cambalache, digamos, de un interregno que tuvo Segura, la votación 38-38, y después viene Tapia, que es como una versión en algunos puntos actualizada y en otros puntos todavía más básica de lo que fue Grondona, que encima, y de esa parte sí me alegro, liga un mundial. Digo, del mundial me encanta, pero eso le da una legitimidad que yo no sé dónde va a parar. Entonces, el de las sociedades anónimas es un debate en el que me siento afuera porque siento que la sociedad anónima vos perdés completamente el control del club y no lo agarrás más. Pero al mismo tiempo, los que veo en la misma vereda que yo defendiendo, que sean clubes, digo, uy Dios, ¿con quiénes estoy en esta defensa? Y es incómodo. Sobrevalorado o subvalorado, Ricardo Piglia. No, valorado. Sobrevalorado no, sí. Sí. Justo te iba a decir Julio Grondona, pero casi ya dijiste lo que tenías que decir. Creo que sí. Últimas dos preguntas. ¿Cuál es el encanto de la zona oeste? Decirle a alguien que vive en zona norte, en capital o en zona sur. No, la que va es la zona oeste. Uy, no sé si tengo una respuesta, porque la respuesta yo soy de ahí es muy pobre. ¿Viviste siempre ahí? Viví siempre. ¿Sabes qué? He vivido toda mi vida en un radio no mayor a 3 kilómetros de la casa en la que me crié. Terrible. El mundo es terrible. Ahora vivo a 1,5 y lo más que viví fue a 3. En Ituzaingó, que es la siguiente estación. Yo al oeste lo quiero porque es mío. Si me voy a poner la camiseta te puedo decir, es menos pituco que el norte, pero es más lindo que el sur. Y estoy generalizando inútilmente, porque el sur tiene lugares muy lindos y el norte tiene de todo. Pero ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no vivís en Buenos Aires? Mira, porque mi mujer es de Ramos Mejía y sus viejos y mi vieja se quedaron viviendo por allá y nuestros hijos nacieron ahí y todavía viven por ahí. O sea, mis anclajes son más afectivos y familiares y juego al fútbol ahí. Aunque no hago una reivindicación bucólica del oeste, es muy difícil vivir. Bueno, en todo el Gran Buenos Aires es muy difícil vivir dando vuelta el cogote para ver si te la ponen cuando entras a tu casa. Que es algo que acá en Buenos Aires a lo mejor les pasa, pero estoy seguro no les pasa tanto. En tu última novela hay varias figuras paternas muy fuertes. Y el libro se lo dedicas a tu viejo, que murió cuando tenías 10 años, creo. Sí. Y decís que lo viste llorar una vez en la dedicatoria. Sí. ¿Cuál fue esa vez? ¿Podés contar eso o no? Mirá, fue cuando recibió en el año 74 una terrible noticia familiar
donde un familiar había sido objeto de una muerte sangrienta y un atentado político. No suelo avanzar en más detalles por respeto a la familia, ¿viste? Porque en el fondo no deja de ser un drama familiar y eso me parece muy importante respetarlo. Pero ver a mi viejo, yo con 6 años, un domingo al mediodía, atender el teléfono y derrumbarse en lágrimas, fue muy fuerte. Y como encima murió pocos años después, nunca tuve tiempo de hablarlo como de tantas otras cosas de adulto a adulto. Entonces, bueno, a su manera, escribir esa novela sobre esos años y ese tipo de situaciones fue un modo de tirar ese diálogo al aire. Eduardo Sacheri, gracias por venir. No hay de qué, Hernán, gracias a vos.